buenos días. Vamos a comenzar ya. Hola a todas las personas que se están conectando. Muchas gracias por estar con nosotros a estas tempranas horas de la mañana en Bogotá. Les damos la bienvenida a la segunda mesa redonda del ciclo de eventos sobre los retos de la inclusión en la revitalización urbana, que estamos desarrollando en alianza entre la empresa de renovación urbana y el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo CIDER de la Universidad de los Andes. La alianza tiene como objetivo la construcción colectiva de una hoja de ruta para la gestión del suelo en proyectos de revitalización urbana que permite innovar en la forma de vinculación y participación de las comunidades y generar entornos urbanos incluyentes. Entonces, esto implica incorporar estrategias para evitar que la revitalización se convierta en un vehículo de gentrificación y exclusión de hogares de bajos ingresos. Ese espíritu es el que tienen las conversaciones con personas de otros países que hemos iniciado desde ya un evento que tuvimos el 15 de marzo, donde estuvimos con personas de Barcelona y de Seúl discutiendo sus experiencias específicamente en cuanto a asuntos como la protección de moradores y las estrategias para evitar su expulsión en el marco de proyectos de revitalización urbana. En esta segunda mesa redonda que tenemos hoy, queremos conversar sobre los retos para generar oferta de vivienda y específicamente vivienda dirigida a hogares de bajos ingresos dentro de los procesos de revitalización urbana. Entonces nos interesa mucho identificar los desafíos para la generación de este tipo de oferta, que sea vivienda adecuada y que sea vivienda asequible en intervenciones de revitalización urbana, y también conocer diversas experiencias e iniciativas de producción de este tipo de vivienda en diferentes contextos. Entonces, antes de introducir a quienes van a estar hoy con nosotros en la mesa redonda, quisiera dar un breve contexto sobre por qué es tan importante este reto en particular para la revitalización urbana en Bogotá y en general en las ciudades colombianas. Tenemos que tener en cuenta que la política de vivienda en Colombia, desde la década de 1990, pues que ha sido una política armada siguiendo el modelo chileno, se ha centrado en incentivar la construcción de vivienda nueva, ¿sí? Generalmente por parte de constructoras privadas, y facilitar su adquisición mediante la asignación de subsidios a hogares de ingresos medios y bajos, y paralelamente la ampliación del acceso de estos hogares al crédito para que puedan acceder a un crédito hipotecario para complementar la financiación de su vivienda. Esto con la idea de reducir el déficit de vivienda, que es un déficit importante en el país, y evitar también que tuvieran que acudir al mercado informal, pues que ha sido la forma principal en que estos hogares han solucionado su situación de vivienda históricamente en las ciudades de Colombia. Eh, entonces, esta política muy orientada, digamos, enfocando todos sus esfuerzos a promover la construcción de vivienda y el acceso en propiedad a la vivienda, tiene un resultado espacial que es, digamos, una proliferación de periferias urbanas y metropolitanas en forma de grandes proyectos de vivienda social, que hacen que la vivienda de hogares de ingresos medios y bajos esté cada vez más alejada y más desconectada de los centros, de los bienes y de los servicios urbanos. Pues esto por no hablar, digamos, de los impactos también ambientales de la expansión descontrolada de las ciudades. El sector de la construcción de vivienda de interés social ha sido de los más dinámicos de la economía de Colombia, incluso en estos 2 últimos años de la crisis sanitaria y económica pues, producida por el COVID-19. Se han batido récord en ventas de unidades de vivienda de interés social a nivel nacional. Entonces esto hace pues, que es una estrategia comercialmente muy exitosa y que genera una presión sobre este crecimiento urbano. Entonces hay periferias de ciudades grandes, de ciudades medianas, incluso de ciudades pequeñas que hemos rastreado en algunas investigaciones del CIDER, en las que están creciendo de manera acelerada y con unos impactos importantes en el acceso a la vivienda adecuada, específicamente si hablamos de los atributos de localización adecuada, de gastos soportables, de adecuación cultural y de accesibilidad económica para estas personas de ingresos bajos y medios en las ciudades. Entonces, el hecho de que la política de vivienda haya concentrado la mayor parte de sus esfuerzos en esta vivienda orientada hacia el mercado, que ya les sinteticé ahorita, pues tiene una implicación, y es que no se ha generado oferta suficiente de vivienda asequible para hogares de ingresos bajos en localizaciones centrales. Y pues aunque el déficit cuantitativo se ha podido mejorar, digamos, de cierta manera en el país, el cualitativo sigue siendo muy superior.
Y esto pues nos habla de la necesidad de poner el ojo de la política en la ciudad construida, de mirar qué pasa con esas localizaciones que ya son centrales, que ya tienen cierto nivel de accesibilidad, de conexión con servicios, con equipamientos urbanos, y mejorar la calidad de la oferta de vivienda que se produzca ahí, tanto la nueva oferta como la vivienda, digamos, en construcciones ya existentes. Una alternativa para generar esta oferta serían las intervenciones de revitalización urbana, que son generalmente localizaciones estratégicas en las ciudades y que sin acciones decididas de inclusión en las intervenciones pueden terminar desplazando a los moradores originales, por un lado, eso fue lo que hablamos un poco en la mesa redonda anterior, que son personas que hoy ya disfrutan pues, de una buena localización, independientemente de las condiciones de su tenencia o de las condiciones de la residencia actual de estas personas, pero tienen un acceso a una buena localización, tienen un acceso a servicios urbanos, pero digamos, sin que cuando las intervenciones de revitalización no tienen este lente de la inclusión, pues pueden terminar desplazados a las periferias o generando más presión sobre el mercado informal, y paralelamente la revitalización puede también generar entornos urbanos pues, que estén dirigidos exclusivamente a hogares que tienen la capacidad de pagar por vivir en estas localizaciones centrales. Entonces, con este doble lente, el tema que nos compete hoy pues, son los retos para la revitalización urbana inclusiva. Al tratar de la vivienda hay que poner entonces el lente, por un lado, sobre cómo evitar la expulsión de moradores de las áreas de intervención, y por el otro, sobre cómo hacer que las intervenciones en estas áreas, que ya como ya dije son buenas localizaciones urbanas, puedan convertirse en receptores de otros hogares de ingresos bajos que necesitan vivienda. Pues Bogotá, en el marco de su nuevo plan de ordenamiento territorial, tiene hoy la oportunidad de repensar esta manera en que estamos generando la oferta de vivienda en localizaciones centrales, digamos, pensar de manera más amplia para responder a las necesidades en vivienda de distintos tipos de hogares en la ciudad. Para eso podría pensarse, por ejemplo, en opciones de vivienda nueva, vivienda usada, vivienda en propiedad y en alquiler, y revisar iniciativas también de diversos actores, actores privados, públicos, comunitarios o cooperativos en su producción. Entonces, pues ya habiendo puesto como sobre la mesa el interés que tenemos hoy, para entender ese desafío de cómo actuar sobre la ciudad construida para generar inclusión, disculpen, tanto de antiguos moradores como de nuevos hogares, vamos a tener en esta mesa redonda personas que tienen experiencias de distintos lugares del mundo que pueden haber enfrentado procesos y desafíos similares. Entonces, de Uruguay tenemos a la alcaldesa del municipio B de Montevideo, Silvana Pisano. Ella fue directora del Departamento de Desarrollo Urbano de la Intendencia de Montevideo. Es reconocida por su gestión innovadora en la recuperación de inmuebles abandonados, proyecto Fincas, espacios públicos e incorporación de la perspectiva feminista en la construcción de la ciudad. Ha sido generadora de espacios de participación con organizaciones sociales y vecinales y propició proyectos vinculados a nuevas formas de habitar y usos cívicos. Bienvenida, Silvana, muchas gracias por estar con nosotros. De Alemania tenemos a Oliver Coxi, director del Departamento de Vivienda y Renovación Urbana de la ciudad de Leipzig. Es arquitecto y PhD de la Universidad de Stuttgart con experiencia como planificador urbano. Ha sido investigador asociado de la Bauhaus University y del Leibniz Institute for Research on Society and Space, y consultor de la organización alemana Forum, dedicada a promover la información y gestión de proyectos de vivienda autogestionados y comunitarios. Desde 2018 trabaja para la ciudad de Leipzig como director del Departamento de Vivienda y Regeneración Urbana. Bienvenido, Oliver, muchas gracias por estar con nosotros. Y finalmente de España tenemos a Javier Burón, gerente de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona. Es abogado y economista, experto en mercado y políticas públicas de vivienda, así como en reforma de la administración y nuevas formas de gestión público-privadas. También es profesor y ponente. Fue letrado de Cuatrecasas González Pereira en el área de Derecho Público. Fue viceconsejero y director de planificación de vivienda del gobierno vasco y asesor legal y económico del grupo parlamentario en el Congreso de Diputados y en el Parlamento Vasco. Los tres panelistas que tenemos hoy van a conversar con Natalia Franco, que es la directora del CIDER, forma parte del equipo para la construcción colectiva de la hoja de ruta en esta alianza con la ERU, y además tiene experiencia directa en procesos de revitalización urbana, específicamente en el proyecto Progresa Fenicia en el centro de Bogotá.
Le doy la palabra entonces a Natalia, a ver si dejamos oír que mi perro está un poco alborotado, para que comience el intercambio de ideas, preguntas y experiencias. Le doy la bienvenida entonces a nuestras y nuestros panelistas. Muchas gracias por estar con nosotros hoy y adelante, Natalia. Muchas gracias, Adriana. Bienvenidos Silvana, Oliver y Javier. Antes de dar inicio para nuestros participantes, una instrucción muy breve. En la parte de abajo de sus pantallas, en donde están los iconos del Zoom, aparece el botón de interpretación. En ese pueden cambiar a los canales español o inglés en los momentos de las intervenciones de Oliver de cara a que puedan escuchar la versión traducida. Va a haber traducción simultánea durante todo el webinar. Bueno, mil gracias por acompañarnos. Quiero invitar a nuestros panelistas en este primer momento a que hagamos una ronda muy breve, una ronda de presentación, ya no de sus currículos, sino de los casos que representa cada uno de ustedes, de los casos que vamos a tener como referentes en esta conversación sobre vivienda social y vivienda asequible. Entonces, si quieren, tomamos 5 minutos cada uno para esta ronda, iniciando con la alcaldesa de Montevideo, Silvana. Bienvenida. Bien, buenos días. Aquí estamos a mitad de la mañana. Primero, por supuesto, muchísimas gracias. Para mí siempre es un desafío realmente reflexionar, intercambiar sobre, bueno, esto que ustedes han propuesto como, ¿no?, la inclusión a nivel de la vivienda vinculada con la rehabilitación urbana. Yo creo que le pondría 2 puntos o el signo de igual, y para nosotros como un lineamiento muy fuerte, eso significa el derecho a la vivienda, pero el derecho a la ciudad. Entonces, poder intercambiar sobre, en nuestro caso, experiencias piloto, experiencias puntuales, pero que son muy subversivas a la hora de poner o buscar un camino para algo que conspira contra este derecho a la vivienda, ¿no?, y a la ciudad, ¿verdad? Con todo lo que eso significa, que es justamente, o sea, es la vivienda, ¿no?, el habitar donde se encuentran los servicios, el espacio público, el acceso al saneamiento, al agua, pero también al transporte público colectivo, ¿verdad? Al encuentro, a lo que hace la riqueza, más allá todavía de lo que nos permite interactuar, vivir vinculado con nuestra propia vida, con nuestros trabajos, ¿no? O sea, digo, para nosotras ese binomio entre la posibilidad de acceso a una vivienda y permanencia, ¿ah?, vinculada con la ciudad, les voy a compartir este proyecto que llamamos de recuperación de fincas abandonadas, y que es justamente haber puesto los lentes en estos espacios que generalmente, bueno, tienen muchos fundamentos por qué no se usan. Básicamente están al servicio de la especulación inmobiliaria, y nosotras encontramos un camino para poder transformarlo en vivienda de interés social. Por eso me gustaba muchísimo traerles sintéticamente, pero este ejemplo de un proyecto que además está, como yo ahora, en este municipio central, histórico, patrimonial de la capital de Montevideo. Entonces, la idea es compartir esa experiencia. Muchas gracias, Silvana. En unos minutos nos contarás un poco más de ese municipio B. Quisiera darle la palabra a Oliver. Oliver, si nos quieres contar cuál es el caso de referencia. Oliver me pidió que hiciera la aclaración que
Él no es el director del departamento, pero ha sido parte del equipo todo el tiempo en el trabajo que nos va a presentar el día de hoy. Entonces, bienvenido, Oliver. Okay, yeah, thank you for the invitation. Good morning to Bogota and to other parts of the world. I would like to explain you something about the situation in the city of Leipzig in Germany. I don't know if you know the city so well. Leipzig is in the former socialistic part of Germany, and with 605 inhabitants, it's behind Berlin, the capital, the second biggest city in Eastern Germany. And Leipzig's urban development since the 1990s was very unstable and discontinuous, let's say, after the reunification of Germany. So first, we have a long period of shrinking and deindustrialization and population losses of the city. So it has lost in 10 years more than 100,000 inhabitants. And in the 2010s, the city started a big urban renaissance and became at times the fastest growing city in Germany. So after 10 years of losing inhabitants, in the next 10 years, it has grown up to more than 100,000 people. So the development was very unstable. And the peak of this development was in 2015, where we had in 1 year a population growth of more than 15,000 inhabitants. Now this development has slowed down, but in this phase of growth, large parts of the stock of vacant housing buildings have been reactivated. So, and also empty building lots in the inner city has been densified with new residential buildings, and former industrial sites has been converted to new neighborhoods with new housing and social infrastructure. And in this time, especially after 2015, the housing market was very relaxed. Before 2015, the housing market of the city was very relaxed, and it was even easy for low-income households to find affordable apartments. But this has changed in the last years. So the prices were increasing, and the supply of affordable housing was reduced very, very fast. So there's now a rising demand on cheap apartments, and these apartments that are still existing are very unequally selected all over the city. So now we have a big polarization between the inner city and the outskirts of the city, especially the socialistic housing units that are still very cheap, but especially in the city center, the prices were increasing in the last years. So in 2015, the city of Leipzig has changed its housing policy approach, and the city parliament adopted a new housing policy concept that is now the guideline for the administrative action. So since 2015, the city started a funding program for social housing that is mainly driven by the municipal housing company. It provided municipal building lots for special conditions to build affordable housing, or established a rate of minimum 30% social housing for new urban areas to get the price lower. Yeah. These are just some examples of a couple of instruments that we use to stabilize the housing market in Leipzig right now. And me and my team, we are working on all of these instruments and aspects. And yeah, I would like to tell you something about my experience in the last years. Thank you.
Muchas gracias, Oliver. Entonces, vamos a estar aprendiendo de esta recuperación de terrenos en el municipio de Montevideo. Vamos a estar aprendiendo un poco más de estas respuestas al proceso de densificación y estabilización del mercado en Leipzig. Y Javier Burón nos trae un tercer ejemplo que vamos a estar conversando, sobre el cual vamos a estar conversando la mañana de hoy. Javier, bienvenido. Bien hallado y muchísimas gracias por la invitación al CIDER y a la universidad. Y encantado de compartir con todos vosotros y con vosotras. Además, máxime en el contexto de un proyecto en el que colaboráis con el ERU, que es una entidad con la que mantenemos intercambio técnico constantemente. De hecho, cuando acabemos hoy nuestra reunión, mi siguiente reunión es con un grupo de ciudades en las que a Bogotá les representa la empresa de Bogotá. Contexto, bueno, Barcelona es una ciudad de 1,7 millones de habitantes que se inserta dentro de un área metropolitana de 3,3. La mayor parte de los efectos propios de la globalización y de las tensiones en los mercados inmobiliarios están presentes en la ciudad. Es decir, tenemos un conjunto de demandantes que provienen del extranjero con diversos intereses, estudiar, trabajar, invertir, etc. La ciudad es atractiva y hay mucha presión sobre el mercado inmobiliario. Por otra parte, es una ciudad bastante constreñida entre una cadena montañosa, el mar y 2 ríos, con poco suelo, con pocos greenfields, con poco suelo de expansión para crecer. Y por otra parte, es una ciudad como las del resto de España, con un déficit muy importante histórico en materia de parque público de vivienda de alquiler social. Disponemos de muy pocas unidades. El contexto en el que estamos ahora en términos de planificación en la ciudad es en un programa de desarrollo de políticas de vivienda de 10 años, en 2016-2025, estamos un poco más allá del Ecuador, y digamos, entre comillas, que estamos tratando de desarrollar la mayor parte de los instrumentos de intervención en política pública de vivienda que conocemos o que entendemos que funcionan habitualmente en el resto de Occidente, con algunas adaptaciones a nuestra situación particular. Por resumirles, les diré que en el año 2015 disponíamos de un parque de vivienda municipal destinado al alquiler de 7.500 unidades, un parque muy pequeñito, teniendo en cuenta que en la ciudad hay 684.000 primeros domicilios. Estamos ahora mismo en un proceso de crecimiento a través de la construcción de nuevas unidades, básicamente destinadas al alquiler público, con 2 segmentos, el alquiler social y el alquiler asequible, que después, si quieren, podemos hablar y profundizar. Estamos desarrollando una serie de alianzas con cooperativas, fundaciones, es decir, entidades sin ánimo de lucro, y también con empresas con ánimo de lucro, para desarrollar lo que nosotros llamamos la producción delegada, es decir, hay gente que trabaja en suelos municipales, que no dejan de serlos, que son socios nuestros, pero que nos ayudan a complementar nuestra energía, y de esta manera desarrollamos un universo, un ecosistema de proveedores de vivienda no de mercado. También estamos comprando, hay un programa de compras bastante activo por parte del ayuntamiento. Si quieren, después podemos profundizar. Hay una serie de títulos jurídicos que nos permiten comprar, con lo cual estamos comprando viviendas sueltas y edificios completos e integrándolas en parque público, parque municipal de alquiler. Y finalmente tenemos 3 programas de movilización de vivienda vacía que se pueden parecer, al menos uno de ellos, a lo que Silvana estaba comentando, del programa de recuperación de fincas de Montevideo, que aprovecho para hacer la cuña y explicar que tuve el gusto y el placer hace unos años de poder colaborar tangencialmente con él a través de una consultoría del BID, y es un programa digno de encomio. En nuestro caso disponemos de 3 instrumentos para propietarios privados de vivienda o vacía o no bien utilizada, para dirigirlos a programas públicos de alquiler temporales, y el intercambio es que ellos renuncian a una parte del precio y nosotros aportamos subvenciones para rehabilitación y para la relación de alquiler. Y finalmente gestionamos 2 grandes bolsas, una de subvenciones al alquiler y otra de subvenciones a la rehabilitación. Digamos que este sería el perímetro habitual de intervención, pero como les he dicho, somos una ciudad bajo mucho estrés, y después, si quieren, durante el debate podremos comentar el hecho de que en Barcelona existe un planeamiento urbanístico específico para las viviendas de uso turístico, limitándolas. En Barcelona, como otras muchas ciudades españolas, existen por ley y también por desarrollo de planeamiento urbanístico unas reservas de suelo para vivienda protegida. Sería el equivalente a lo que en muchos países latinoamericanos llaman ustedes viviendas de interés social,
Lo que pasa es que en vez de pagar suelo a precio de mercado para hacer esas viviendas de interés social y por lo tanto someter a mucho estrés a las cuentas públicas y estar tentados de hacer esas viviendas de interés social lejos de los centros de las ciudades, en nuestro caso por ley, cuando se hace en planeamiento urbanístico y en prácticamente todo tipo de desarrollo, hay que reservar una parte no menor de esas futuras viviendas para viviendas no de mercado. En el caso de Barcelona estamos ahora mismo en el 40% del total de las viviendas como mínimo legal. Ese se puede superar y de hecho en muchos planeamientos lo superamos, de las cuales la mitad tiene que ser viviendas protegidas para destinarlas al alquiler, que esta es una novedad de la legislación catalana, y también recientemente se ha modificado la legislación en Cataluña de forma que estas viviendas protegidas están calificadas a perpetuidad, a largo plazo, a muy largo plazo. Y finalmente, después en el debate, podremos seguro hablar de los derechos de realojo de las personas afectadas en procesos de regeneración urbana, que en el caso de Cataluña, pero diré que también de España en general, es una precondición de cualquier desarrollo. Los moradores previos de una zona que se va a regenerar tienen el derecho primigenio a permanecer en ese tejido cuando sea rehabilitado. Y finalmente, seguro que a lo largo del debate algo comentamos en torno a lo que nuestra colega ha definido como políticas de vivienda de enfoque chileno, aunque seguramente deberíamos decir de enfoque chileno tradicional, porque Chile está a punto de cambiar su política pública de vivienda, en el convencimiento de que el crecimiento de la oferta reduce el precio, algo que por lo menos en los mercados que yo mejor conozco, que son los mercados en España, esto no ocurre y el reto no es solo la generación de más oferta, que también, desde el punto de vista cuantitativo, sino desde el punto de vista cualitativo de generar dentro de esa oferta un conjunto de bienes y servicios que sean capaces de ser asumidos por todo tipo de rentas o por el mayor número posible de rentas. Dicho todo esto, en Barcelona en vivienda lo estamos pasando mal, una situación compleja y somos muy imaginativos y ponemos muchos medios encima de la mesa, lo cual no quiere decir en absoluto que tengamos el problema ni mínimamente controlado. Javier, muchísimas gracias por esta presentación y por todos los puentes que has hecho con el contexto latinoamericano y con Colombia, con Bogotá, con las preguntas que tenemos. Ahorita avanzaremos un poco más en entender y establecer pues esas conexiones y esas reflexiones que hay que nos puedan servir en el camino que estamos acompañando a la empresa de renovación urbana en este momento. Voy a darle la palabra a Silvana. Silvana nos puede acompañar solamente la primera parte de esta mañana. Entonces, quiero pedirte, Silvana, que tratemos de conversar un poco de dos puntos que queremos tener claros y aproximarnos pues, a los aprendizajes que ustedes han tenido. Lo primero, entender cuáles fueron esos desafíos que motivaron todo el proceso de Municipio B, en donde estaban los principales retos que ustedes debieron enfrentar. Y a la vez que presenten los retos, contarnos un poco cómo han sido estas innovaciones, cuál ha sido la forma de aproximarse y en dónde podemos resaltar algunas innovaciones en el proceso de aprendizaje que han tenido ustedes. Silvana, adelante, por favor. Muchas gracias, Natalia. Tendré la posibilidad de compartir la pantalla para acompañar con alguna imagen. Sí, ya lo he habilitado. Bien. Veamos entonces si puedo, porque obviamente, vamos a ver. En principio no me está apareciendo el archivo en el escritorio, así que, bien, después les paso entonces la presentación para que quede en la grabación. Por supuesto que es intercambiar en este marco, quiero ser breve, pero compartir cuáles han sido justamente, como planteaba Natalia, estos desafíos de intervención en una política de vivienda que ahora, en este último año y medio, estamos en el municipio, pero es una política que viene del gobierno departamental montevideano, que tiene una trayectoria ya de 3 décadas, desde
desde el 90, en tratar de aportar en articulación con el gobierno nacional, que en Uruguay es quien tiene la competencia y el liderazgo para el financiamiento y las políticas de vivienda. O sea, es el gobierno departamental, y en este caso con el apoyo desde la cercanía, desde los municipios, desde esa micro política en la cual empezamos a desarrollar este proyecto de recuperación de fincas abandonadas. En un contexto, brevemente, que lo tengo que plantear, en una ciudad capitalista donde la especulación y el extractivismo se enfocan justamente a asegurar la permanencia y el acceso para determinadas familias, determinados sectores sociales, y hay una expulsión. Montevideo es producto también, como muchas capitales latinoamericanas, producto de una segregación sociourbana donde el acceso a esos bienes públicos, ¿no?, a esos recursos vinculados con el espacio público, con la propia ciudad, bueno, son escasos y son esquivos, además, para un sector bien importante, que se vio evidentemente agravado, además, en estos últimos 2 años, con la pandemia, obviamente, y con un gobierno nacional que tenemos desde el 2020, además de un desmantelamiento de las políticas sociales. Esto lo tengo que plantear porque las definiciones políticas que se expresan en políticas públicas que reconocen esas desigualdades a la hora de permanecer y de acceder a la vivienda bueno, no puede quedar por fuera de entender esta coyuntura, que, bueno, ojalá sea coyuntura, son procesos también que tocan lo estructural, vinculado con la disputa permanente que hay en el acceso al suelo consolidado. Entonces, también tenemos un incremento de esa expulsión que aumenta a las personas en situación de calle, ¿verdad? Digo, que además tiene un instrumento que le llamamos aquí de desalojos muy rápidos para las familias que no pueden pagar alquileres en el centro de la ciudad, que evidentemente no voy a entrar en un tema de mercado, pero sí obviamente la localización es uno de los elementos más importantes para ese pago que coloca en la cuerda a muchas familias. Entonces nosotros nos enfocamos en 2 instrumentos, básicamente, en el cual podemos tener en cuenta esta coyuntura para hacer que más familias no pierdan ese arraigo de los barrios centrales y se tengan que ir a las periferias. Me refiero en un primer momento a lo que es las políticas vinculadas al subsidio, que son muy importantes. Ahora, inclusive desde el municipio, en este año pasado hemos implementado subsidios para personas que viven en pensiones, le llamamos nosotros, que son como casas colectivas de inquilinato. Hay muchas personas adultas mayores que para permanecer en el centro consolidado de Montevideo viven en pensiones. Y este proyecto que les comentaba
que llamamos de recuperación de fincas abandonadas, y que en realidad es un instrumento que hace a que el aparato público, en realidad, en este caso el gobierno departamental, tenga lo que llamamos la cartera de tierras, que es un instrumento de redistribución de ese suelo urbano para poder promover emprendimientos vinculados con la autogestión que Uruguay, como ustedes saben, tiene desde hace 50 años una ley nacional de vivienda que ha fomentado y que permite el financiamiento a las cooperativas de vivienda, ¿no? O sea, colectivos de familias que se agrupan en un proceso de autogestión para poder acceder a esa vivienda colectiva, y que el gobierno departamental, con este instrumento que le llamamos cartera de tierras y de inmuebles, ¿no? Donde colocamos estas fincas recuperadas, en una mesa, además, participativa, donde están las federaciones de cooperativas y las propias cooperativas, entrega ese suelo urbano para que estos colectivos puedan desarrollar su proyecto de vivienda. Entonces, lo que nosotras hicimos fue hacer un estudio en distintas capas, a nivel jurídico, a nivel financiero, de la ciudad consolidada, y ver cuáles eran esas fincas abandonadas. Le llamamos fincas, pero son edificios, ¿no? En otros países está más vinculado con la parte rural, esa terminología, pero aquí son edificios cerrados, abandonados, que muchos actores, aparte de la sociedad civil, me refiero a la Defensoría de los Vecinos y Vecinas, a los colectivos por el derecho a la ciudad, han puesto en la agenda montevideana justamente como parte de la politización muy importante en este reto para la igualdad y para poder permanecer a la ciudad consolidada. Han puesto la emergencia de poder pasar esos inmuebles a esa cartera de redistribución. Entonces, nosotras lo que hicimos fue un proceso complejo vinculado con la expropiación de esos bienes. Ese instrumento de la expropiación ya existía, pero en este análisis que hicimos, además del estado de situación de esas fincas, lo que pudimos visualizar fue que habían muchas que eran deudoras, grandes deudoras con el gobierno departamental, en tal grado en el cual esa deuda prácticamente era del mismo tenor que el valor del inmueble como estaba, ¿no? Entonces, con ese proceso de expropiación, prácticamente, no se necesitaba un presupuesto extra para poder adquirirlas para esa cartera de tierras. Por supuesto que todo esto tiene atrás, para no extenderme, una normativa que lo posibilita. Y entonces, nosotras, con los colectivos sociales, porque este es uno de los grandes retos de la política de vivienda y de acceso a la ciudad inclusiva, que es justamente, ¿no?, el trabajo
colectivo, no una política de arriba para abajo, sino desde abajo directamente. Lo que hemos es desarrollado por ejemplo, para atender a esta emergencia que les decía de muchas personas en situación de calle, bueno, construimos un centro diurno vinculado para personas en situación de calle que puedan estar de día, con acceso al encuentro, pero también a los servicios higiénicos, a poder lavar su ropa, a estar durante el día ahí, pero también desarrollamos dos tipos de acceso a la vivienda. Uno que le llamamos la cooperativa dispersa, porque estas fincas son pequeñas, entonces dispersas en el territorio, en el barrio, se unieron 3 o 4 para realizar un proyecto cooperativo que se desarrolla en estas fincas con financiamiento, sí, del gobierno nacional, pero en un proceso de autogestión donde involucramos a la Facultad de Arquitectura, donde involucramos a la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, a los equipos técnicos interdisciplinarios que apoyan estos procesos, por supuesto los vecinos y las vecinas organizadas, la propia Intendencia de Montevideo y también el municipio para el desarrollo de esto, y además conformada esta cooperativa con vecinos y vecinas, en este caso de Ciudad Vieja, para que puedan permanecer hasta el día de hoy generalmente familias que están pagando un alquiler en el mercado inmobiliario. Entonces, esa es una, con esa cuota de las familias que realmente viven en el barrio. El otro proyecto tiene que ver también, un proyecto piloto vinculado a una nueva tipología de vivienda y urbana que reconozca a las personas mayores, en este caso una covivienda feminista con un colectivo de mujeres adultas mayores que están intentando desarrollar ese proyecto colectivo, un proyecto además con una inserción, una propuesta de inserción social y cultural también en Ciudad Vieja, y un proyecto que ahora está congelado, pero que bueno, también Jorge lo traía, que significa la posibilidad de la construcción de vivienda pública para alquiler social. Son 120 viviendas, también en Ciudad Vieja, en el barrio patrimonial histórico, que también está desarrollado sobre la recuperación de estas fincas abandonadas en el centro de la ciudad. Yo creo que para ir cerrando, existen muchos desafíos desde una perspectiva de derechos para el acceso al suelo. Recordemos que la vivienda no puede ser pensada por fuera de esta posibilidad del acceso al suelo urbano, de abrir posibilidades de financiamientos y apoyos alternativos, ¿no? En el marco de una banca ética que haga posible esta posibilidad de la construcción de vivienda para ciertos sectores de la población, sin duda, y lo vuelvo a reiterar como algo que para nosotros es clave, sobre todo desde las políticas municipales, que es el involucramiento de la población en la definición de las acciones como parte no solamente de esos derechos vinculados a la ciudadanía, sino
también en el proceso de autogestión y, por supuesto, que nos permiten, con esta perspectiva, poder desarrollar políticas, acciones, instrumentos concretos para hacer posible esto de la inclusión en marcos de rehabilitación urbana, para que no se genere lo que realmente creo que todos y todas hacemos una síntesis, que son los procesos de gentrificación, de expulsión, con la consiguiente pérdida que significa para las familias, para la cotidianidad de la vida, donde muchas veces las primeras perjudicadas son las mujeres, que son las que están a cargo de, bueno, de responder a ese desarrollo de los niños, de las niñas, de la familia, y forman parte de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad. Creo que lo dejo por aquí, después les paso el link vinculado con el programa de recuperación de fincas abandonadas, donde hay muchos más ejemplos que, y ahora sí cierro con esto, que el gran desafío es transformar estos proyectos puntuales, piloto, en proyectos de escala que realmente vayan en el horizonte de una ciudad inclusiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvana. Una pequeña aclaración que quería pedirte, porque tú haces un énfasis importante en los instrumentos y en lo que ocurre a partir de la oferta pública, pero algo muy destacable en el caso de ustedes es precisamente toda esa participación y toda la asociatividad que hay detrás. Nos hablas de colectivos, nos hablas de cooperativas, de vivienda de autoayuda. ¿Estos son procesos que existían previamente o que surgen a partir del trabajo de ustedes con recuperación de fincas? Las dos cosas, en realidad, ¿no? Digo, Montevideo y Uruguay tienen una larga trayectoria asociativa en las federaciones de cooperativas de vivienda, un movimiento social y político muy importante para el acceso a la vivienda. Lo que nosotras, en realidad, desde esta revalorización de la micropolítica, de la política municipal, de cercanía, de esa construcción desde abajo, lo que hacemos es, a su vez, es habilitar a esa generación de lo colectivo desde los propios barrios, ¿no? Y ahí entonces es que vamos, yo hace 2 días tuve una reunión con uno de los colectivos vinculados con esto de la cooperativa dispersa, donde nos reunimos en el barrio, son familias que viven en el barrio, donde además hay una organización vinculada con el espacio público que se llama Plaza 1, pero donde está también la universidad, donde está la federación, donde están las instituciones, y en una mesa, en realidad, de diálogo, en una mesa, lo digo a nivel de horizontalidad, donde la palabra y el lugar de las instituciones no es cooptar de arriba para abajo, sino habilitar a ese diálogo y a la escucha de las necesidades de las familias. Creo que también se genera, ¿no? Digo, cierta empoderamiento para que esa construcción colectiva se dé en los barrios, ¿no? Muchas gracias, Silvana, por estas aclaraciones. Estas son como preguntas que surgen siempre sobre la mesa, cómo impulsar estos procesos participativos, cómo poder realmente generar soluciones colectivas, y más con esta diversidad que tú nos planteas de moradores no propietarios en diferentes situaciones y con diferentes características. Mucho que aprender del caso de ustedes, y estaremos muy pendientes de lo que nos puedas compartir. Muchas gracias. Quiero ahora darle la palabra a Oliver
Nuevamente, Oliver, también con la idea de entender retos que impulsaron, algo nos introdujiste hace un momento sobre esos retos y aproximarse a las innovaciones un poco en este diálogo con Silvana, también con la pregunta de qué está ocurriendo con estos moradores no propietarios, cómo son los procesos de participación allí, pues además, por supuesto, de la oferta pública y lo que ha ocurrido en tu ciudad. Adelante, Oliver. Yeah, thank you. I think the first question is what we really understand about affordable housing. What is this? And in Germany, for instance, we have two different levels that we are working on. So on the one hand, you have housing for low-income households that have a job, that earn their own money, but can't pay the rents in on the private sector. And now we have a calculation in Germany that we say you don't have it's affordable is when you pay less than 30% of your income for the rent, and this is our calculation level. And this is the first part of social housing that we contribute in the city, housing especially for these groups. And the second level is housing for people without any income. So people that get welfare money from the state. A lot of these people have multiple problems like psychological problems, or addicted on drugs, or I don't know, they came out of prison or from or homeless people, and for these groups, the instruments are really different to the instruments of low-income people, because you don't. It's not just to get an affordable apartment. It's also to serve some social help for them people, social work, and also to find landlords that accept these people in their flats, because they are afraid that these people can make problems, or that the neighborhood is depriving because of people that have social problems, etc. So we have these two levels, and this is also our social funding program for social housing is also based on these two levels, especially in for building new houses is based for these low income groups, and the renovation of vacant houses is for the second group, for people that receive welfare money from the state. But for emerging this new housing structures, the problems are comparable. So the biggest problem right now in the urban development are the prices. First, the property prices and the real estate market has increased in the last years so much in Germany, especially since 2008 with the economic crisis. The prices were increasing because people saved their money in buildings, in building lots. Also, international investors came to Germany to save the money, and now we have a really speculative situation on the real estate market, and so it's very hard to find properties in the inner city to build new social housing buildings. Yeah, and the prices are so high that low rents can't be achieved anymore. Yeah, this is a real big problem, and furthermore, also the prices for materials, energy, personal, and other resources were increasing as well. And I think the situation in Ukraine right now will be
more problematic in the next years. So especially the energy prices will increase in the next years because most of the energy in Germany comes from Russia, especially the gas supply. And this is a really big problem for the next years. That especially for the heating systems, a lot of houses has been renovated and modernized to other sustainable energy supply systems. So this is really not easy for the housing market, but we hope to find solutions in the next years. So what is interesting is that there's a difference in different parts of the city of Leipzig. For instance, in the existing urban fabric of the city, in the existing urban areas, building social housing is right now a voluntary measure of the investors. So there is no obligation to build low price housing. You can also build very expensive housing units, and there is not such a big opportunity to regulate this market for the municipality. So, and of course, for them it's much more attractive to build high price residencies in this segment. So the regulation is mainly about different actors or in areas where no building permission is right now there. So for new land, what's the name? Down. I'm sorry. Okay, later on. So one different instrument for the Leipzig's housing policy is the municipal housing company. We have a very strong housing company, so it's not just based on the private sector in Germany. At least 10% of the housing stock is owned by a municipal company. This is at least 40,000 housing units, and the city can regulate the prices of these housings and in general the policy of the housing company, and of course the focus is on serving low price housing. And what we also do for regulating is serving building lots. What Silvana explained as well for cooperatives and building groups. So the city of Leipzig has a lot of building lots all spread all over the city, and now to serve building lots for this affordable housing, we made a procedure. We call it Konzeptverfahren in Germany. So we serve municipal building lots for a fixed price by concept. So that means that the city doesn't sell this building lots. They give it in leasehold, these public properties, for the best concept. For instance, a concept with the less prices, or that integrates social welfare, or that has a special housing concepts, for instance, for people, handicapped people or elder people. Yes, and then a jury from the municipality decides which concept is the best for this building lot, and they get the property for a low price. And this is a very interesting strategy
and works very well. In this year, for instance, we serve 10 building lots. In end of May, there will be the the deadline for proposals. Yes, and in July, I think there will be the decision which project gets this building lots. And this is a very good concept to get not only low-income housing but also to get a very diverse mixture of housing concepts. What is especially for these cooperative groups a very interesting way to find individual spaces or to create them. What else? Let me yes, a last point. Maybe I can give you a last example for the Leipzig housing policy for areas where we don't have building law at the moment. We have the instrument of urban land use planning. So when, for instance, when an old factory site will be converted to housing, we have a quota that you just get this building permission if you accept, or if you do a contract with the city, that you realize 30% of social housing on this area. And if you don't serve this 30%, you don't get a building permission. And this is not for every site in the city, but just for sites with at least 5,000 square meters of new housing space, you know. And in these areas, you have this minimum of 30% to realize a social mixture of different groups. Yeah, and this works very well right now. This is I think in at least every German bigger city you have this instrument. And at the beginning, the private owners of the lands didn't accept it, but now they realize that they don't get a building permission if they don't do it, and so now they accept it, and this works very well. But the process is very long to get this permission. Yeah, maybe these are some examples what we do in the city of Leipzig. Yeah, thanks. Muchas gracias, Oliver. Muchas gracias por contarnos estos ejemplos. Yo creo que esta intervención, Oliver, empieza con una pregunta que para nosotros en Colombia también ha sido muy importante, y es esta de asequible para quién, ¿no? Vivienda asequible para quién, teniendo tantos perfiles diferentes de moradores. Entonces, pues tú bien nos has ahorita contado cómo ha habido aproximaciones desde la municipalidad a entender asequibilidad para población en situación de discapacidad, para adultos mayores. Silvana también nos hablaba un poco de esta segmentación, incluso habitantes de calle. Y esta diversidad de las zonas céntricas pues es uno de los retos más grandes en entender los diferentes formatos, los diferentes instrumentos de inclusión. Y otro punto muy importante que también compartimos es la pregunta de cómo evitar la gentrificación posterior a la entrega o a la identificación de soluciones de vivienda a través, por ejemplo, de servicios públicos que suben sus precios. Como bien lo decías, pues ahorita hay una situación coyuntural muy importante para ustedes en los precios del gas, y esto puede elevar y terminar generando un efecto gentrificador. En Colombia lo hemos hablado a partir de la estratificación también de los servicios públicos. Al haber zonas revitalizadas, los servicios públicos tienden a subir, y esto es otro efecto que hay que pensar permanentemente en términos de asequibilidad. Entonces, pues interesante ver las diferentes aproximaciones que ha habido allí.
Javier, también en tu primera intervención nos planteabas precisamente este tema de la diversidad de públicos en zonas céntricas en Barcelona, la misma obligatoriedad o no, que ahorita nos planteaba Oliver, de tener un porcentaje de vivienda de interés social. Nos gustaría pues entender mejor esos retos que se han planteado allá y cómo han sido afrontados en el caso de ustedes. Adelante, Javier. Gracias, Natalia. Antes de entrar en las técnicas, de las que les comentaré, pues bueno, fracasos y éxitos. Creo que es muy importante subrayar que la producción de vivienda en cantidades importantes por sí misma no genera asequibilidad. Y podemos manejar ejemplos de todo tipo y más cercanos o más lejanos a nosotros mismos. Por ejemplo, España e Irlanda, entre el año 1900, entre finales del siglo pasado y el final de la primera década, produjeron cantidades descomunales para el tamaño de nuestros mercados de vivienda, cantidades descomunales de vivienda. Y esto, por ejemplo, en el caso de España, donde hubo una creación de en torno a 6 millones de viviendas en un stock total de 25,5, que es lo de lo que disponemos ahora, es decir, en una sola burbuja inmobiliaria hemos producido algo más del 20% de nuestro stock de vivienda. Esto produjo un crecimiento de los precios de la vivienda del 250% y del suelo del 400%. Esto no quiere decir que aumentar el stock y aumentar la oferta sea malo, pero sí quiere decir que per se no genera asequibilidad y que en algunas circunstancias puede ser contraproducente. De hecho, Irlanda generó el NAMA y España ha generado la Sareb, que les llamamos bancos malos, son dos instituciones público-privadas. Alemania también tiene 2 de ellas, donde se acumulan un montón de activos inmobiliarios fallidos como consecuencia de procesos de expansión desmesurada de la oferta. Por lo tanto, debemos de prestar mucha atención al factor cualitativo y al factor territorial. Y si quieren podemos continuar. El programa Miña Casa Miña Vida en Brasil, per se, no ha generado asequibilidad. Ha generado dinamismo en el mercado inmobiliario y en el mercado hipotecario y ha generado puestos de trabajo y Producto Interior Bruto. Pero asequibilidad per se no, por no estar atentos a cuestiones como la diversidad de productos y servicios y el factor tiempo. ¿Cuánto tiempo están las viviendas en las que influye la administración fuera de la lógica del mercado? Podemos también tener en cuenta todo lo que ha ocurrido con los desarrollos financiados por el Infonavit en México. Un instrumento financiero potentísimo, que lo es, y digno de estudio, que sin embargo lo que genera es, en buena medida, vivienda muy lejos de los centros urbanos. Por eso vuelvo a insistir que una de las piezas fundamentales de la legislación española y de la catalana y vasca en particular es la conjunción de, cuando se produce un proceso de planeamiento urbanístico, y en esto, por cierto, la legislación colombiana y la española son relativamente similares, en el proceso de reparcelar y repartir cargas, hay que distribuir cargas y beneficios. Cuando se produce ese reparto de las plusvalías urbanísticas, en el caso español, una parte de esas plusvalías, por ley, pertenece a la administración pública, que sin disponer de ningún suelo, en cualquier zona de reforma, pasa automáticamente, en el caso nuestro es el 10%, hay comunidades autónomas donde es el 15%. El 10 o el 15% de los aprovechamientos, sin propiedad previa de suelo público, se convierte en suelo para poder realizar proyectos de vivienda. A esto tenemos que añadirle la figura que antes les mencionaba, aunque muy de soslayo, de las reservas de suelo por ley para vivienda protegida. Son unas reservas que crea la legislación autonómica, la de cada región, y que después en cada planeamiento urbanístico local, en cada ciudad, se tienen que cumplir. Y que implica que una parte de las futuras viviendas, como les decía antes, en el caso catalán ahora, de manera indefinida en el tiempo, no podrán ir al mercado. Tendrán siempre un precio diferente. En la medida en que este stock sea un stock potente, grande, tendrá una capacidad de regulador sistémico. Y en la medida en que aparece en todos los diferentes desarrollos, en cualquier zona de planeamiento en nuestras ciudades, tiene que haber de estas viviendas protegidas. Primero, evita procesos de segregación socioespacial más severos y, por otra parte, atiende a esa pregunta de qué entendemos por vivienda social, qué entendemos por vivienda asequible,
¿Dónde se produce cada una? Bueno, pues la respuesta es que tiene que haber vivienda de mercado, vivienda social y vivienda asequible en cada nuevo desarrollo que hagamos en las ciudades o en cada proceso urbanístico que acometamos. No digo que la técnica sea perfecta, pero digo que la técnica juega un papel central, porque si esas viviendas que produjo la Miña Casa Miña Vida 1 y 2, las viviendas que va a producir ahora la Ley DUS en Perú, o las viviendas que ha financiado el Infonavit, solo por poner 3 ejemplos, si esas viviendas estuviesen siempre fuera del mercado, tuviesen siempre en un precio fijado por la administración y fuesen usadas siempre por público designado por la administración y no solo para personas en riesgo de exclusión social y no solo para alquileres sociales o prácticamente gratuitos, sino que estuviesen atendiendo a un conjunto de situaciones socioeconómicas, tendríamos un regulador sistémico que tendría, en primer lugar, capacidad de atender a una parte importante de la población a precios inferiores a los del mercado y, por otra parte, como digo, a intentar ser regulador sistémico si es lo suficientemente grande en términos de stock. Esta, digamos, que sería un instrumento en fase positiva, es decir, el planeamiento urbanístico y la legislación catalana produce un tipo de suelo en el que solo puede haber un tipo de vivienda, y es un tipo de vivienda no mercantil o asequible o social. En negativo, la ciudad de Barcelona ha realizado algunas operaciones que tienen que ver con la vivienda de uso turístico. Y a estos efectos se ha aprobado un planeamiento conocido como PUAT, que lo que hace es una imagen en negativo de la ciudad. Es decir, así como las reservas de suelo para vivienda protegida dicen queremos crecer en este número de viviendas y en este tipo de viviendas que no son de mercado, el PUAT lo que dice, zonificando la ciudad y generando tres capas, una zona de crecimiento, una zona de conservación vegetativa y una zona de potencial crecimiento, lo que dice es en relación a los hoteles que tienen moratoria, no se pueden construir más hoteles nuevos, y a las viviendas de uso turístico, que también tienen sus licencias congeladas y no puede haber más, la ciudad ha llegado a su capacidad máxima de acogimiento. No es que este tipo de inmuebles sean negativos per se, es que la acumulación en exceso, y sobre todo en ciertas zonas de la ciudad, deviene disfuncional. Que se repartan más homogéneamente a lo largo del territorio no es un problema. Que estén concentradas, sí. Estas dos son dos reglas centrales a la hora de operar para nosotros. Y después, en relación a los riesgos de gentrificación, digamos que tendríamos al menos 3 situaciones distintas tipo. Una, por empezar por lo más aparentemente sencillo, cuando un fondo de inversión compra un edificio suelto, es decir, no es una operación urbanística, es una operación edificatoria, compra un edificio y o bien le cambia el uso o bien incrementa el uso de vivienda si este ya estaba autorizado previamente. Aquí es evidente que hay un riesgo de sustitución de pobladores antiguos por pobladores nuevos, de menor renta por pobladores de mayor renta. No es un contexto fácil en el que actuar, pero lo que está haciendo ahora mismo el Ayuntamiento de Barcelona es, como consecuencia de una modificación que hemos realizado en el planeamiento urbanístico, en nuestra jerga se le llama la MPGM del 30%, en este tipo de operaciones a los compradores, generalmente fondos de inversión, a los compradores de edificios sueltos les exigimos que si superan los 600 metros cuadrados del nuevo techo de vivienda, porque el planeamiento lo permite y ellos lo materializan, el 30% de ese nuevo aprovechamiento tiene que ser vivienda protegida. Les insisto, vivienda protegida, calificada de por vida y con unos precios topados. Y además el ayuntamiento tiene un derecho de adquisición preferente. Es decir, podemos comprar esas viviendas, ese 30% de viviendas protegidas si queremos. Y además ya le hemos dicho al mercado que lo haremos. Un primer tipo de instrumento de intervención extraordinariamente polémico, porque, y esto creo que los colegas colombianos lo entenderán perfectamente, hay una teoría que entiende que ya sé que distribuyeron cargas y beneficios hace décadas o siglos y por lo tanto las nuevas reestructuraciones de la propiedad inmobiliaria no tienen que dar lugar a nuevas cargas, mientras que hay otros que entendemos que el plusvalor que se genera en esos edificios tiene que ver con el desarrollo de la ciudad en su conjunto y tiene que haber formas de contribuir a la generación de vivienda asequible en las próximas décadas, porque si no fosilizaremos la capacidad de la ciudad de producir vivienda protegida en zonas donde no se puedan hacer operaciones muy amplias. Segundo nivel de intervención sería cuando hacemos operaciones de regeneración urbana con intervención pública, es decir, hay zonas amplias de la ciudad con un mal mantenimiento de los inmuebles, con un deficiente cuidado de los mismos, en general por falta de recursos de los pobladores para poder atender estos gastos. Nosotros declaramos área de regeneración y digamos que hacemos una doble operación.
obligamos a la propiedad privada a rehabilitar y les facilitamos muchísimas subvenciones, a veces incluso hasta el 100% del coste de la rehabilitación de las viviendas, de los edificios y del espacio público. Cuando realizamos estos procesos de regeneración urbana con tanto dinero público, imponemos limitaciones jurídicas a la transmisión de la propiedad de esas viviendas. O dicho de otra manera, como son viviendas en las que el contribuyente se ha gastado una cantidad muy importante, quien, rehabilitado su vivienda, su edificio y el barrio, quiera vender, tiene que devolver las ayudas. Y si no devuelve las ayudas, no puedo vender. Y lo mismo en el caso de las herencias. Probablemente podría haber técnicas más sofisticadas o más progresivas, pero de momento es un instrumento que se aplica. Y finalmente, cuando damos ayudas a la rehabilitación, no en procesos de regeneración urbana que afectan a todo un tejido urbano, sino cuando damos ayudas a un edificio o un conjunto de edificios, pero que no están unidos entre ellos, también, si la ayuda es muy alta, podemos llegar a limitar la capacidad de disposición y, en todo caso, si las viviendas a las que contribuimos con fondos públicos para su rehabilitación son viviendas que están en alquiler, tienen la obligación de ampliar el término del contrato del inquilino y de limitar el precio del alquiler a un máximo que se genera a través de un indicador público de precios del mercado. Es decir, no subvencionamos o tratamos de evitar las renovictions, la gentrificación por renovación urbana. Cuando ponemos fondos públicos, tanto en rehabilitación como en regeneración, buscamos fórmulas que no son perfectas, pero buscamos fórmulas para que se limiten los precios y la transmisibilidad de esas viviendas, los precios de los alquileres y la transmisibilidad en compraventa de esas viviendas para evitar procesos de desplazamiento de la población. Digo que no son técnicas perfectas porque esos desplazamientos de la población se están produciendo. Anteúltima técnica que les comento, que paradójicamente, para mi sorpresa, no ha sido nada polémica, la MPGM del 30% que les acabo de comentar, este hecho de tener que generar un 30% de vivienda protegida si se compra un edificio y se recualifica, esta ha sido altísimamente polémica. Pero la siguiente operación que realizamos, por cierto, a la vez, prácticamente no ha aparecido en el debate público, y es que hemos declarado toda la ciudad área de tanteo y retracto. O dicho de otra manera, cada vez que se vende un edificio de viviendas, comprador y vendedor tienen que notificarlo a la administración y nosotros tenemos la oportunidad de comprarlo al mismo precio al que se iba a realizar la operación en el mercado. En principio yo entiendo que el mercado no se tomó esta técnica muy en serio, pues pensó que no íbamos a comprar y 1.250 viviendas después y 130 millones de euros, yo diría que nos toman un poco más en serio. Y es una técnica que tiene su interés porque ayuda a complementar, les pido que hagan una imagen como de 3 capas. Por una parte nosotros tenemos dentro de la ciudad viviendas de propiedad municipal que alquilamos, muy concentradas en 2 distritos, por cierto. Después estamos construyendo vivienda nueva donde ampliaremos el parque municipal de vivienda de alquiler, muy concentradas también en 3 distritos, o sea, hay una cierta basculación territorial. Y la política de compras lo que permite es complementar territorialmente en sitios donde uno no dispone de suelo y sabe que no lo va a disponer porque no se van a hacer grandes operaciones urbanísticas y tampoco dispone de parque porque históricamente allí no ha tenido inmuebles. La política de compras permite esa complementación territorial. Lo mismo que, como les decía antes, la política de incentivos a la propiedad privada para introducir viviendas vacías o insuficientemente utilizadas en programas públicos temporales de alquiler asequible. Son instrumentos más cualitativos que cuantitativos, pero que ayudan a complementar territorialmente nuestra acción. Y les decía que el área de tanteo y retracto era la anteúltima técnica, porque la última que les voy a comentar es sin duda la más polémica. Que, por cierto, nosotros estudiamos en el modelo alemán, también en el francés, pero sobre todo en el alemán. Estudiamos el Mietspiegel, el Mietpreisbremse y el Mietendeckel, los 3 instrumentos vinculados al derecho civil alemán de control de los precios de los alquileres. En Cataluña, desde el último trimestre del 2020 hasta el mes pasado, ha habido en vigor un sistema de limitación de los precios de los alquileres de todo el mercado. Porque antes, cuando hablábamos de riesgos de gentrificación, y yo ponía encima de la mesa procesos de regeneración urbana, procesos de rehabilitación, procesos de compraventa por parte de fondos de inversión inmobiliarios. Bien,
El otro asunto que es evidente que está ahí es que la presión de los inversores de todo tipo sobre el parque de vivienda y la existencia de una demanda muy alta que incluye turistas, estudiantes, expats, etcétera, 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 en muchísimos barrios de Barcelona ha generado una sustitución de inquilinos de unas rentas por inquilinos de más rentas. Y mientras la política pública de vivienda va generando un parque público importante de alquiler, el mientras tanto es relevante. Y la forma de resolver esa ecuación por parte de la administración catalana ha sido, y digo que ha sido porque el mes pasado fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, ha sido el control de alquileres. ¿En qué sentido? En el sentido de que ningún contrato de alquiler durante 2 años ha podido superar ni el precio que tenía esa vivienda en el contrato anterior, en el caso de que hubiese un contrato nuevo, ni el precio del indicador oficial de mercado. Es un indicador que construye la Administración Regional Catalana y que no mide lo que a la Administración nos gustaría que fuese el precio de mercado. No mide un precio vinculado a la asequibilidad o a los recursos de las familias. Mide los precios reales en el mercado. Es decir, mide precios altos. Y sometidos a este doble límite, no superar ni el contrato anterior y no superar el precio del indicador oficial, las partes han sido libres de negociar el precio dentro de esas condiciones. Nuestro Tribunal Constitucional lo ha declarado inconstitucional por invasión de competencias estatales. No ha entrado a juzgar la técnica. Y ahora mismo hay en tramitación en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley estatal, española, para el conjunto del territorio, que introduce una técnica similar. No idéntica, pero sí similar. Con lo cual, digamos, y por resumirles, por cierto, les hemos hecho llegar una presentación que explica mucho mejor todo esto que estoy contando, con más detalle y con menos aceleración. Digamos que ahora mismo en la ciudad confluyen un montón de fuerzas que presionan sobre el territorio y que generan una alza de precios importantes, una oferta que no es capaz de poner encima de la mesa producto suficiente ni en cantidad ni en calidad para la demanda, y un conjunto de técnicas, como ven ustedes, algunas defensivas y otras ofensivas por parte de la Administración para tratar de generar capacidades que produzcan vivienda asequible en muchos contextos, pero sabiendo que esto va a tardar mucho tiempo hasta que lleguemos a situaciones. El colega del AISIC hablaba de un 10% de vivienda pública en el stock total de su ciudad, y podemos citar el 66 de Viena o el 50 de Berlín o el 40 de Ámsterdam. A Barcelona, para llegar a ese tipo de estándares, nos va a costar décadas, y mientras tanto todo el debate sobre qué medidas transitorias se introducen para destensar los mercados son relevantes. Y el debate sobre el control de alquileres, que entró en España a través de Cataluña, pues ahora tendrá lugar a nivel estatal. Muchas gracias, Javier. Mira, mientras ibas interviniendo, había reacciones en el chat interesantes que no sé si alcanzas a ver, pero digamos reacciones relacionadas con este tema de regulación, en particular de regulación de la demanda. ¿Qué ocurre cuando la oferta es insuficiente? Y pues algunos de los temas realmente de cómo se regula también el acceso y estas listas de acceso a la oferta de vivienda. Yo creo que ahí podemos ir ahorita ahondando en la siguiente ronda de conversación, porque parte de lo que queremos es identificar también cuáles han sido actores claves que se han involucrado en los procesos para poder viabilizar estos ejercicios, y qué es lo que definitivamente no se ha podido viabilizar, como esos cuellos de botella que siguen siendo un reto para la ciudad y que pues en las fases siguientes pues debemos seguir trabajando. Asimismo, gracias María Mercedes, está haciendo en el chat un paralelo con lo que ocurre con el derecho de preferencia en términos de gestión del suelo en Bogotá, lo cual puede aproximarse en algunos elementos a algunos de los temas que ha planteado Javier, sabiendo que pues Javier nos está hablando más del el acceso mismo a la vivienda y no solo al suelo como ocurre en la ciudad. Entonces, vamos a continuar, Oliver, también recogiendo esto, con estas dos
pasos que queremos dar. Actores que se nos hayan quedado sobre la mesa y que no estemos nombrando, que podrían ser parte de estos procesos y les han facilitado a ustedes el ejercicio, y cuellos de botella, que es lo que no se ha podido solucionar y sobre lo cual siguen trabajando. Adelante, Oliver. Yeah, I think the question of actors is really a very important question. As I told you, 10% of the building stock in the city of Leipzig is owned by the municipal housing company. Only 10%, and this is in comparison to other German cities a big amount, really. On the other hand, you have approximately 20% that is owned by housing cooperatives. This is also a very interesting concept for saving affordable housing, because these cooperatives they have they have contracts that all of the renters are owner of the company, and so they can decide about the action of this cooperative housing company, and of course they don't decide to increase their rents. Yeah, so this is a very important construction to save the rents. But these are 30% of the building stock, and the other 70% are in private ownership. And from the 70%, I would say 20 are people who live in their own property, in their own one singly as one single house, yeah, or even in their private apartment. Condominium apartment, yes, and so it's very important to act with this private housing market, and this is not easy for the municipality, of course, because they have completely different goals. They want to earn money with the residential buildings, and the city on the other side tries to regulate the market as much as they can, and the politics is in between, because the policy is changing in every legislature. When a new parliament is running, the decisions can be completely different. For instance, Javier told us about the cap of the rents, yeah, to set a maximum of rent. Berlin, for instance, tried that last year, yeah. They said we cap all the rents in the city on a maximum price, and the renters, the landlords, are not allowed to increase the rents above this limit, yeah. Last year, the federal state court has quitted this policy because they say that it will cut off the rights of the owners too much, and this is not allowed to do such a law. So this is interesting, where the limits of housing policy, especially when you act with private ownership, where these limits are. And what else? Very important actors can also be, for instance, servants of social welfare. We have this in Leipzig. We also do cooperations with different NGOs and other social active groups that serve, for instance, living space for people, handicapped people,
and to combine us with other social services. And I think this is also a very important actor group. And we try to increase the contact to this group and to get more projects, these cooperative projects with these groups. But it's not easy because what I told you, that the building conditions are at the moment, because of the prices, are very, very difficult, and especially for actors who don't have this big experiences in building and don't have the contacts to companies, building companies. Especially for these groups, it's at the moment very difficult to realize building projects. Yeah. Muchas gracias por estos aportes, Oliver. Precisamente en nuestro siguiente webinar, que vamos a tener más o menos en unas 3 semanas, parte de lo que queremos hacer es explorar modelos de gobernanza en donde diferentes actores tengan diferentes participaciones. Porque hemos creído que parte de la reflexión en este ejercicio que estamos adelantando con la empresa Renovación Urbana es poder identificar cómo ha sido ese ecosistema, lo llamamos nosotros, de actores diversos que han participado y quiénes hacen falta de pronto en este proceso. ¿Quién más se puede llamar a la mesa y pueden facilitar o tener una opinión sobre estos procesos? Entonces, muchas gracias por esto que nos cuentas, Javier. Quisiéramos escucharte. Sí, arranco desde un comentario que ha hecho antes Oliver en relación a la sentencia del Bundesverfassungsgerichtshof, del Tribunal Constitucional Alemán, sobre el Mietendeckel de Berlín. El sistema que se implantó en Cataluña, que ha estado vigente hasta hace muy pocos días, no era un tope al precio de los alquileres, no era un Mietendeckel, era un Mietpreisbremse, era una limitación tomando como referencia unos indicadores. Es decir, los precios podrían fluctuar, pero fluctuar en función de la negociación entre las partes y con unos límites que tampoco son fijos, porque cuánto era el precio del contrato anterior es variable, hay muchos precios distintos, y el propio indicador oficial que limita el crecimiento de los precios no es fijo, como el Mietendeckel, sino que es un limitador que también es dinámico. Digo un poco por aclarar. Nosotros sí que hemos podido ver en un sistema donde ninguno de estos instrumentos estaba siendo utilizado y se ha introducido, qué ha ocurrido antes, durante y después, porque ha estado en vigor 2 años. La teoría hegemónica, la más habitual, es que se iba a reducir la oferta de alquiler y que se iban a incrementar los precios. Y lo que ha ocurrido en estos 2 años ha sido más o menos lo contrario. Se ha incrementado la oferta y se han reducido los precios. Pero no les haré trampas porque han ocurrido muchas cosas. A la vez que se imponía el sistema de limitación de los precios de alquiler, también estaba habiendo una pandemia, todo a nivel planetario, y nuestro mercado de la vivienda y del alquiler, como supongo que también los suyos, pues se han visto fuertemente alterados. Continúo después con lo de los actores. Miren, el programa de producción de nuevas viviendas en el que estamos ahora mismo en el Instituto Municipal de Vivienda de Barcelona consiste en, partiendo de 7.500 viviendas de alquiler, producir 8.000 nuevas. Hemos comprado 1.200 y seguiremos comprando, y hemos movilizado a través de los 3 programas de alquiler temporal 1.500. ¿Esto lo estamos haciendo solos? No, ni mucho menos. Es más, consideramos que es clave desarrollar un ecosistema de colaboraciones para que en vez de 8.000 más 1.200 más 1.500, el día de mañana puedan ser 15, 20, 30, 40.000. Y es una escalada que no podemos hacer solos. ¿Qué reglas de oro hay para nosotros en las colaboraciones? Una, que el suelo siempre es público. Nosotros no vendemos suelo, tampoco lo compramos, porque les recuerdo que las reservas nos producen suelo. El suelo se cede en derecho de superficie a 75 o a 99 años y esos derechos de superficie son renovables, pero la propiedad pública del suelo es innegociable. En segundo caso, trabajamos con privados que quieran producir vivienda asequible a largo plazo. No trabajamos con privados ni que quieran producir vivienda casi a precio de mercado, ni que quieran producir vivienda muy asequible durante un periodo de tiempo muy corto. Las 2 variables, asequibilidad y tiempo,
para nosotros son claves. En este contexto hemos desarrollado 2 conjuntos de alianzas, dificultosas, problemáticas, pero a la vez también les digo que extraordinariamente esperanzadoras, y son 2 ejemplos que ponemos a disposición de todos los colegas colombianos por sus defectos y por sus virtudes, por las 2 cosas, por los errores que hemos cometido y por los aciertos, pero les diré que hemos generado un acuerdo con todas las cooperativas y fundaciones que en Cataluña trabajan en materia de vivienda. Este convenio se llama Convenio con Entidades sin Ánimo de Lucro, por el cual el ayuntamiento proporciona suelo, de momento para 1000 viviendas, si la cosa funciona bien serán para más, para 1000 viviendas, de las cuales algo más de la mitad serán gestionadas por fundaciones en alquiler social, fundaciones sin ánimo de lucro para gestionar el alquiler social. Digamos que complementan el parque público de alquiler social. Y por otra parte estamos apoyando, con un poco menos de la mitad de esas viviendas, a el modelo en parte uruguayo, en parte holandés, de las cooperativas en régimen de cesión de uso. Son cooperativas en las que los cooperativistas no son propietarios de una vivienda en particular, sino que son propietarios de un porcentaje de una empresa cooperativa que es propietaria de uno o de varios edificios. Y esto les da derecho a vivir en los edificios. Cuando salen, tienen derecho a recuperar su participación societaria, en algunos casos puede que con un plusvalor, pero no a vender una vivienda particular en concreto de un edificio. Este sistema, el convenio con entidades sin ánimo de lucro, que se basa en que nosotros ponemos el suelo gratis, cedido en derecho de superficie a largo plazo, ponemos algunas subvenciones municipales, facilitamos el acceso a subvenciones estatales y, sobre todo, muy importante, garantizamos la financiación, porque frente a las entidades bancarias somos la garantía última del pago de los créditos. Es una forma orgánica de trabajo, de abajo arriba, hay una energía social a la que nosotros somos sensibles y tratamos de que este ecosistema crezca. Nuestra aspiración es llegar a generar un Community Land Trust, como los que hay en el resto de Occidente, en el que la base patrimonial, los suelos y los edificios de los primeros proyectos sirven de garantía de siguientes proyectos. Y a estos efectos también hemos introducido un mecanismo que ninguno de los que estamos en esta conversación, ninguno de los 195, salvo que haya gente jovencísima, lo vamos a ver, y es que cuando las cooperativas y las fundaciones tengan beneficios, una vez amortizados sus créditos, dentro de 30 años, por ejemplo, y entren en una senda de ser entidades muy saneadas económicamente, el 50% de sus beneficios tiene que ir a un fondo, a un revolving fund, que lo que se utilizará es en esa lógica de Community Land Trust. Por aquí animarles. En todas sus sociedades, estoy seguro, hay una energía de gente en la sociedad civil con capacidad de hacer cosas y de colaborar en términos parecidos a estos con la administración. Pero además también estamos cooperando con empresas privadas muy grandes. Hemos creado una empresa público-privada metropolitana entre el Ayuntamiento, el área metropolitana de Barcelona y 2 empresas privadas escogidas a través de una licitación, siguiendo el modelo pues, de las BBU en Alemania o de AEDAS en Holanda o el modelo austriaco de corporaciones de vivienda, en el que lo que queremos generar es, lo que hemos generado es una empresa que tiene la obligación de producir 4.500 nuevas viviendas protegidas para destinarlas al alquiler de forma indefinida. El objetivo no es el alquiler social, es el alquiler asequible. Y es una empresa en la que al aportar los socios públicos y los socios privados el mismo capital, somos propietarios al 50% de la empresa. Eso quiere decir que tenemos derecho al 50% de los beneficios o que tendremos que sufrir el 50% de las pérdidas. Es una colaboración público-privada, institucional, en la que digamos que nos hemos casado las 2 partes. También animarles a desarrollar este tipo de alianzas, porque dentro del mundo de los inversores hay fondos, llamados fondos Core o Core Plus, que específicamente lo que están buscando son inversiones seguras, muy predecibles, tranquilas en el tiempo, y para este tipo de fondos de pensiones o de fondos de inversión, grandes parques de alquiler a precios moderados y a largo plazo son un negocio interesante. Si pueden tener como socio a la administración, pues todavía les da más tranquilidad y más seguridad. Aunque genera también, no lo ocultaré, grandes retos en términos de gobernabilidad, de acuerdos, de gestión de vidas y de culturas organizativas distintas, etc. En cualquier caso, con toda seguridad, en su entorno urbano
hay actores non-profit con los que poder desarrollar proyectos y hay fondos de inversión con presencia en su país o en sus países que seguramente tienen un enfoque de inversión parecido a esto. Cuellos de botella, que nos preguntaban también. Bueno, nosotros el principal cuello de botella que tenemos ahora mismo es que este conjunto de instrumentos que les he comentado, tanto los colaborativos como los menos colaborativos, se están desarrollando básicamente a nivel local, a nivel de Barcelona o a nivel de Cataluña. Y no hay una cobertura legislativa estatal. Esto en el caso de las colaboraciones público-privadas, tanto las non-profit como las limited profit, tiene una repercusión muy importante en varios campos, pero al menos o fundamentalmente en dos. El desarrollo de un crédito, de una financiación a largo plazo adecuada para este tipo de proyectos. En general, la inversión inmobiliaria en España utiliza financiación externa a corto plazo porque está pensando en la compraventa. Y aquí estamos hablando no solo de construir para alquilar, sino que estamos hablando de tener que ir rehabilitando stocks de alquiler que envejecerán en el tiempo. Necesitamos una financiación específica que ahora mismo no existe y la banca pública tiene que jugar un papel importante como tractor de nuevos productos financieros. Y en segundo lugar, tenemos un problema con la fiscalidad. No les voy a llorar ahora, pero algunas operaciones que hacemos de colaboración público-privada, el traspaso de bienes entre la administración y esas entidades público-privadas no solo no están beneficiadas fiscalmente, sino que están penalizadas. Y la idea de que tenga que haber una fiscalidad que diferencie entre actividad inmobiliaria pura de mercado y que tenga un tratamiento, el que sea, el que corresponda. Actividades inmobiliarias puramente públicas que no deberían de tributar de ninguna manera. Y después un campo intermedio de colaboración público-privada que tendría que tener una tributación seguramente peor que la pública, pero mejor que la de mercado. Ahí tenemos un problema, tenemos un cuello de botella y confiamos en que la nueva ley estatal pueda ayudar a paliar en parte estos problemas que tenemos ahora mismo con los proyectos que estamos desarrollando. Muchas gracias, Javier. En parte respondiste mi última pregunta que quiero como invitarles a ambos a sintetizar un poco sus recomendaciones. Como estamos tratando de aterrizar todo este ejercicio en el caso colombiano, pues nos gustaría saber cuáles serían sus recomendaciones en relación con los aspectos que deberían incluirse en la estructuración y puesta en marcha de proyectos de revitalización urbana, para que evidentemente sea posible incluir de manera efectiva la vivienda social. Muy sintético porque muchos de los elementos se han dicho, pero ¿cuáles son elementos que no deberíamos olvidar? Oliver o Javier, quien quiera lanzarse a hacer estas recomendaciones inicialmente. Shall I start? Gracias, Oliver. Okay. Yes, as you said, revitalization is a process that is working on different scales, on different projects, on different levels. And social housing, affordable housing is just one level on this very complex process. So I think it's very important to connect social housing measures with other instruments. For example, for education, instruments for strengthening the job market, integration of migrants, or even ecological measures. I think this is very important to combine all these levels to create cities with a big with good living conditions. And I think if you just build cheap apartment houses, this is not urban development as we expect it to create nice places and spaces that people feel fine in. I think this is very important to combine that. And what is also very important is to act with your interventions on small scales. For instance, our municipal housing company
they would like to build housing units with more than 300 or 500 apartments, social housing on one space, because for them, on a just financial and economic way of thinking, it is the best way to build in a huge scale, always on an average level. But I think social politics, in terms of social politics, it's not the best way to build so many low-income houses on one place. It's important to spread it all over the city, to create good building conditions in every neighborhood, and don't get this problem of deprived urban areas, where all the people with economic or social problems were put it in one place, and because this will be the problematic neighborhoods of the future. So I think we have to look on sustainable structures and develop cities for everybody, and not just for one social group. Muchas gracias, Oliver. Javier, le escuchamos. Bueno, Natalia, sí, yo comparto algunas reflexiones finales, pero lejos de mí la tentación de dar ninguna recomendación a nadie, y mucho menos a un país que es 2 veces del tamaño del mío y que tiene más población que España. Entonces yo les comparto nuestros fracasos y aviso de que probablemente, si hacemos lo mismo en más sitios, pudiesen ocurrir cosas parecidas. Yo creo que es muy importante, a la luz de la experiencia española, en el contexto español, la idea de diversidad. Que esto tiene que ver con tanto procesos de regeneración urbana como grandes operaciones de expansión urbanística. Los monotejidos siempre generan problemas. Los tejidos complejos con diferentes tipos de viviendas, diferentes clases sociales, diferentes públicos, diferentes regímenes de acceso, son más complejos de generar y de gestionar. Eso no lo duda nadie, pero son más resilientes. Entonces, les vuelvo a insistir, y dirán ustedes que soy un pesado, pesadísimo. Las reservas de suelo para vivienda protegida en España juegan un papel clave porque obligan a que en cada desarrollo urbanístico que se haga, como mínimo, haya un porcentaje de viviendas que no son de mercado, que se pueden vender o alquilar, pero que tienen unos precios topados, que no van solo a público social, van a clases medias y a clases bajas, pero que juegan un papel de deflactor de mercados muy tensionados y de generador, llamémosle, de un sistema general que sirve, o de una infraestructura que sirve para atender a la sociedad en su conjunto. Esta idea de la diversidad también juega en procesos de regeneración urbana. Cuando les decía antes que cuando nosotros entramos con mucho dinero público a regenerar ciertos tejidos y digamos que se lo imponemos a los propietarios, y a veces hay derribos de viviendas porque las viviendas no se pueden rehabilitar y se construyen viviendas nuevas, esa regla de oro de que los pobladores, la gente que vive en esas zonas que se van a regenerar, van a ser los primeros que vayan a vivir en el tejido urbano una vez se regenere, es muy importante. Primero porque evita el desplazamiento de los que ya estaban, es justicia socioespacial, pero por otra parte porque dificulta o prácticamente impide que se pudiera un nuevo tejido urbano monofunción. Por ejemplo, todo de vivienda privada de lujo. No digo que estas cosas no sucedan en España y que no sucedan en Barcelona, pero la conjunción de las dos cosas, las reservas de suelo para vivienda protegida y los derechos de los afectados urbanísticos al realojo, así como otras cosas que les he ido comentando, son muy importantes a la hora de favorecer diversidad en los tejidos. Y les vuelvo a insistir en que en la generación de esa diversidad es posible encontrar aliados que no son solo otras administraciones públicas, que también pueden ser entidades sin ánimo de lucro, cooperativas, fundaciones, empresas, incluso fondos de inversión en algunas circunstancias. Pero insisto, lejos de mí la vocación de darle ningún consejo a nadie y menos a un país como Colombia.
Muchísimas gracias, Javier. Pues como lo dijiste al inicio, además has estado siguiendo de cerca el caso colombiano, los temas en Bogotá, y pues esperamos también con todas estas ideas de lo que les ha funcionado, de lo que no les ha funcionado, poder pues explorar un nuevo camino y seguirlo compartiendo con ustedes. Em, yo había abierto en el chat la posibilidad de preguntas para nuestros panelistas. Veo a un público un poco tímido porque no nos han enviado ya más preguntas. Entonces, pues quisiera a ambos agradecerles, Oliver. Espero que esta primera aproximación a Latinoamérica y al caso colombiano pues haya sido también un primer paso para que establezcamos más puentes y sigamos compartiendo experiencias. Muchas gracias a ambos, muchas gracias también a Silvana Pisano, quien nos acompañó en la primera parte del webinar de hoy. Y queremos pues agradecerles esta jornada muy enriquecedora. Les estaremos contando cómo avanzamos y ojalá podamos seguir compartiendo ideas más adelante. Un placer, Natalia, y todos los demás. Bueno, muchísimas gracias. Que estén muy bien y que terminen de pasar una buena jornada el día de hoy. Thank you very much. Thank you, Oliver.